Las cosas son como las vemos y dependiendo de esa mirada serán nuestras experiencias. Somos Aurimar y Aileen. Combinando la psicología y el coaching, acompáñanos a explorar las emociones y los sentimientos en nuestro podcast Así como lo ves. Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto tenerlos otra vez de nuevo aquí en nuestro podcast, Así como lo ves. Un pequeño recordatorio porque algunas personas nos han preguntado. Aurimar y yo trabajamos en tema de emociones, tanto a nivel individual como a nivel de empresa. Y cualquier necesidad o si quieren conocer un poco más sobre nuestros servicios, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Así como lo ves o también como Grupo Altea. Pero bueno, hoy vamos a hablar un tema que a mí me encanta. Aurimar, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué Un tema bueno. interesante que no nos pasa a ninguno. No. Y aquí es un poco, el tema de hoy se llama Lo mío es el drama. ¿Por qué en ocasiones nos victimizamos? Y este es un tema pues bastante interesante, o como vos decís, a nosotros no nos pasa, pero nos pasa. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como víctimas? Y lo hacemos muy a menudo y muchas veces hasta el uso de nuestras palabras. Por ejemplo, ¿cómo no nos hemos sentido víctimas cuando decimos me despidieron de un trabajo o me fueron infieles en una relación? O también les achacamos muchos de nuestros problemas a nuestros padres, ¿verdad? O tengo mala suerte, o no me quieren. Y una que nos encanta, algunas es me tienen envidia. ¿Qué cosas más extrañas, verdad? ¿Por qué utilizamos esas palabras y por qué nos interesará jugar el rol de la víctima? Sí, en muchos casos, ¿verdad? Por supuesto que es una situación inconsciente, que si nosotros les preguntáramos a ustedes, ¿te gusta ser víctima? No, para nada. ¿Has sido víctima? No, yo tampoco, pero si les pregunto si has tenido víctimas a tu alrededor, seguro que puedes identificar muchas. Gente que se hace la víctima, que juega a ser víctima, ¿verdad? Y resulta que, por supuesto, es una situación inconsciente. Hemos aprendido a cómo relacionarnos, a cómo hablar acerca de nosotros mismos y muchos dicen, ¿verdad?, que incluso nuestra personalidad se forma en los primeros 5 años. El psicoanálisis en eso es muy determinante y dice que los primeros 5 años son determinantes de nuestra personalidad, pero luego, a través del tiempo, muchísimos autores nos han ido enseñando que eso que aprendimos y todo eso que se configuró como nuestro carácter en los primeros años, luego nosotros lo podemos modificar. Pero definitivamente, Aileen, este tema de la victimización, además socialmente, está muy aceptado, ¿verdad? Y si no, miremos todas las historias de princesas. Cenicienta fue víctima de la madrastra y de sus hermanastras. Rapunzel fue víctima. Tantas historias que tenemos en nuestro inconsciente colectivo acerca de lo que las víctimas logran, además, Claro. porque es socialmente aceptado, porque también hay una ganancia desde el punto de vista social, ¿verdad? Todos nos voltean a mirar, nos conecta con la gente, todos llamamos la atención de mucha gente, al final no somos nosotros los que somos responsables, no somos nosotros los que tomamos la decisión, sino un otro, y en esa lástima que generamos en los demás, también hay ganancia. Entonces, bueno, es bien interesante porque al final terminamos culpando a otros por las cosas que nos suceden. Y eso pasa no solamente en las historias infantiles, sino nos pasa en el día a día. Entonces vamos a hablar un poquito de eso porque nos sorprendería cuánto nos pasa en el día a día. Claro, claro. ¿Y qué es lo que recibo cuando me hago la víctima? Porque como vos lo dijiste, ese es un tema inconsciente. No lo estoy haciendo conscientemente, pero lo he aprendido a jugar.
y me siento bien cuando lo juego, porque tiene unas ventajas psicológicas que Ujú. lo que hacen es que no nos hace responsables de nuestros estados emocionales, no nos hace responsables de las cosas que nos pasan, porque fue un ajeno a nosotros. Entonces, no asumimos la solución y eso es una situación compleja porque nos da una felicidad como de corto plazo. Bueno, imagínate ahorita, ¿verdad? La pandemia. Entonces Ajá, hay una fácil excusa para cualquier cosa. ¿Y qué? No, es que estamos en pandemia. ¿Y por qué no? No, es que el año pasado la pandemia no me dejó. Y claro. no, es que todavía estamos en pandemia y no sabemos qué va a pasar. Todo eso es cierto. Ujú, Sin embargo, cuando nos victimizamos, precisamente sentimos que no tenemos control de nada a nuestro alrededor. Y aunque correcto. ahorita estamos en una situación que efectivamente sigue siendo de incertidumbre y en la que no tenemos control acerca de muchas cosas, sí tenemos control acerca de muchísimas otras, pero va a depender de cómo nosotros queramos actuar y si queremos movernos o si estamos en lo que nosotras llamamos como un estancamiento vital, ¿verdad? Porque al yo Exacto. no asumir la responsabilidad de lo que me pasa, ni de lo que yo puedo hacer ante lo que pasa a mi alrededor, entonces lo que decido es no actuar. Claro, claro, ese es el problema que tenemos. Pero ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo nos podemos, como dicen, pillar cuando estamos jugando el papel de la víctima? ¿Y qué acciones podemos tomar? Porque claro, en el momento en que nosotros le dejamos la responsabilidad a cosas fuera de nosotros, de ahí entonces tampoco tomamos acción. Y es como vos decís, nos estancamos. Y al estancarnos, de ahí no estamos actuando en función a eso. Entonces hay un enfoque que me encanta y vieras que cuando lo estaba repasando, pues de ahí tuve que hacer un pequeño examen de conciencia porque todo nos toca y es el enfoque sobre la vida. Hay dos formas de ver la vida, yo como víctima o yo como protagonista. Cuando yo veo las cosas como víctima, yo utilizo el lenguaje, por ejemplo, la maestra me puso mala nota, mi jefe no me quiere, me quedé pegada en el tráfico, no estoy asumiendo una responsabilidad. Ve qué interesante, estoy echándole la culpa a cosas externas. Pero hay uno que me encanta. Ajá, Me hiciste enojar. Tú eres el que me hace enojar. Yo no tengo exactamente. nada que ver con eso. Yo no tengo control sobre mis emociones y ese Ujú. lo usamos mucho, híjole, lo usamos mucho con los hijos. Me enojaste. Es cierto, a veces lo enojan a uno, no te voy a decir que no, pero ¿quién tiene la responsabilidad sobre la emoción? Ujú. Ese es yo como víctima, ese es el lenguaje que yo estoy usando yo como víctima. ¿Cómo paso al lenguaje yo como protagonista? Por ejemplo, en vez de decir la maestra me puso mala nota, yo fui responsable por esa mala nota porque posiblemente o no estudié lo que tenía que haber estudiado. En vez de decir llegué tarde porque había mucho tráfico, no organicé mi mañana de forma tal que pude prever esa situación. O me hiciste enojar. La verdad que esa es fabulosa. Esa no tengo la respuesta. ¿Cómo le damos vuelta? ¿Cómo le darías vos vuelta a esa? Por supuesto que una relación, ¿verdad? Yo digo es 50-50. Ujú, Lógicamente, cuando nos enojamos con otro, hay de parte de los dos, ¿verdad? claro, No podríamos decir, pero fíjate qué interesante, porque cuando yo digo me hiciste enojar, es como que el 100% lo estoy poniendo en el otro y no estoy exacto. asumiendo la parte que me toca. Ujú, O incluso no estoy asumiendo, porque puede ser que sí, que yo me enojé por algo que hiciste, al final yo me enojé y claro. al final la que decide cómo reaccionar y qué hacer con el enojo soy yo. Y me recuerda una persona a la que acompañé esta semana que tiene una situación en el trabajo compleja, un trabajo súper interesante que a él le gusta, que está disfrutando, pero que hay un montón de cosas que no están manejando bien y con las que él no está de acuerdo. Y la pregunta con la que yo cerré la sesión era, bueno, pero ¿cómo tú te lo quieres vivir? O sea, Claro. ¿cómo lo quieres vivir? Porque si decides vivirlo como víctima, ¿verdad? Es Ujú, mi jefe no me dijo, no tomaron la decisión correcta, no me han hablado de tal tema, no me han establecido los tiempos, todo puesto fuera de mí.
Si yo decido verlo como protagonista, que era lo que un poco yo le decía, bueno, la situación es la misma porque posiblemente no va a cambiar, que es algo en lo que nos empeñamos todo el tiempo, ¿verdad? Queremos que los otros cambien. Exacto. Entonces yo le decía, bueno, pero ¿cómo lo quieres vivir? Porque esa es la situación. Y si tú no quieres vivir esa situación, al final es tu elección. Entonces tú eliges o seguir allí, eres protagonista, o eliges no estar allí, porque también podría ser una opción, ¿verdad? Igual aplica para las relaciones. Claro. Entonces, ¿cuán fácil es entrar en ese papel de víctima y no darnos cuenta? Así es, así es. Entonces, cuando estoy yo centrado en el yo como víctima, utilizo esos lenguajes, pero cuando estoy centrado en yo como protagonista, asumo la responsabilidad. Y dejo también de quejarme, porque esa es la otra cosa, ¿verdad? Cuando estamos en papel de víctimas, nos encanta quejarnos de todo alrededor. Y ese es un estado de ánimo que tenemos que evitar. La verdad que el quejarse no nos lleva a ninguna parte, no nos hace avanzar, nos estanca, como decís. Uh-huh. Y somos especialistas en buscar culpables también, ¿verdad? ¿Quién tuvo la culpa? Y normalmente la culpa, cuando buscamos culpa, está fuera de nosotros. Entonces el lenguaje no es inocente. Este es un punto en el que nos queremos detener de manera especial el día de hoy, porque el lenguaje tiene muchísimo poder. Entonces, según como yo diga las cosas, las voy a asumir y me van a generar una emoción diferente y me van a llevar a actuar de manera distinta. Entonces, ese es un ejercicio que hacemos mucho con la gente que acompañamos, tanto a nivel individual como en las empresas, porque cuando los ponemos a decir yo, porque nos encanta, por ejemplo, usar uno, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿y quién es uno? Bueno, la gente, aquel que va por allá, no tiene nada que ver conmigo. Cuando yo incluso cambio el uno, que es esa gente que le pasan esas cosas que a mí no me pasan, ¿verdad? Correcto. Y lo cambio por el yo, lo cambio por el nosotros como equipo, lo cambio por el qué vamos a hacer. A mí hay uno que me encanta cuando la gente dice, por ejemplo, voy a tratar de, ¿sí? Entonces, si están sentados ahorita en una silla escuchándonos, traten de levantarse. No se vayan a levantar, solo traten. Traten. Entonces, fíjate qué interesante, son palabras que podrían parecer inocentes y que nos ponen en una actitud y nos ponen en una energía y una emoción totalmente diferente. Entonces, la primera invitación que queremos hacer en este espacio es empezar a observarnos, empezar a observar cómo hablamos, qué decimos, porque cuando empecemos a ver cómo estamos hablando, vamos a empezar a descubrir que tal vez en alguna relación en particular yo tomo el papel de víctima, tal vez en alguna situación en particular me es más fácil engancharme con el papel de víctima y lo pueden descubrir fácilmente en la manera en la que hablan. Claro, ¿no? Y yo creo que nos victimizamos con la gente, pero ¿sabes con quién más nos victimizamos? Con nosotros mismos. Ah, wow, muy interesante. Es cuando tenemos esas conversaciones internas de pobrecita yo, todas las cosas que me pasan, cómo es posible que yo siendo tan bueno, tan trabajador, tan honesto, me pasan estas cosas. Bueno, algo hice o algo sucedió o tal vez no tengo responsabilidad, porque aquí tal vez es que cambiar un poco el tema de culpa por responsabilidad, ¿verdad? Porque culpa siempre le tenemos esa connotación negativa. Pero ¿cuál es mi responsabilidad para salir de esta situación? Si ya estoy ahí, si ya estoy en esa situación complicada, ¿cómo hago para salirme con responsabilidad, no con culpa? Entonces también cambiar esas conversaciones internas que tenemos, porque nos victimizamos con nosotros mismos y cuando nos victimizamos con nosotros mismos, eso no es amor propio. Eso no tiene que ver nada con el amor propio. Yo creo que más bien eso es como enemigo del amor propio, ¿verdad? Pero bueno, eso es cuando nos pasa con nosotros, ¿no? Obviamente yo creo que lo importante es que no puedo controlar lo que me pasa, pero sí puedo controlar mis respuestas. Y ahí es donde yo cambio de yo víctima a yo protagonista. Y esas respuestas además tienen un efecto no solo sobre mí mismo, ¿verdad? Sobre mi estado de ánimo y mi manera de accionar, sino sobre los otros, sobre mis relaciones, porque imaginemos a alguien quejándose todo el tiempo. Si pensamos en
alguien que se está quejando, seguramente que no queremos estar cerca de alguien que se está quejando, ¿verdad? Pensemos a alguien buscando culpable. Uy, no, yo Exacto. le huyo a la gente que anda buscando culpable, no Así vaya a ser que es. me culpen a mí por algo, ¿sí? Claro, claro. Entonces, sí tiene un efecto en nosotros y tiene impacto en los otros y tiene impacto en las relaciones. Y ahorita pensaba en otro ejemplo que me gusta mucho, que lo he utilizado mucho también con mis hijos, porque a veces cuando miramos al de al lado, yo siempre digo que vemos la grama o el zacate, como se dice aquí en Ajá, Costa Rica, más verde, ¿sí? Siempre lo del otro es más verde, siempre lo exacto. del otro está mejor o hay más posibilidad. Y fíjate que hasta en eso nos estamos victimizando. Cuando yo veo en el otro lo mejor, ahorita lo relacioné porque decías lo de Ajá, amor propio, ¿no? Y claro, cuando me victimizo, también me estoy menospreciando. Cuando veo en los otros lo bueno y no lo veo en mí, termino haciéndome víctima porque yo debería ser merecedor igual que los otros. Entonces, pobrecito yo que no puedo, o que claro. no tengo, o que no estoy allí donde está el otro. Entonces yo siempre les digo, cuidado, porque siempre, ¿verdad? El trabajo del otro es mejor, los amigos del otro son mejores. Siempre estamos viendo las cosas de los otros como mejores, como más valiosas, y porque él podrá y yo no. Y en Sí. eso nos estamos victimizando también. Y es que las redes sociales no nos están ayudando, Ah, ni ¿verdad? hablar. Porque imagínate que uno ve una foto de algún conocido tuyo o alguna amistad en una fiesta o en un viaje, no sabes el contexto, no sabes lo que está sintiendo la persona, pero es un tema de compararnos. ¿Y cómo me comparo sin ser víctima o por qué me comparo también, verdad? Esa vendría a ser la pregunta. Pero yo creo que lo más importante de esto es nuestras conversaciones internas, Mm. cambiar el mensaje, cambiar el lenguaje. Pero eso es cuando nosotros somos víctimas o jugamos la carta de la víctima. Pero ¿qué tal cuando sí estamos en una relación con gente que juega de víctimas y nos hace entonces a nosotros sentirnos mal al respecto? ¿Cómo ves esa situación? ¿Cómo ves ese tema de cuando estás, que tal vez vos no sos el que juega el papel de la víctima, pero alguien cercano a ti, ya sea en un trabajo o en la familia, te juega la carta de la víctima? Ujú, ujú. Y no nos damos cuenta porque, como decíamos al principio, ¿verdad? Ha sido tan reforzado que entonces si yo no lo ayudo o no hago lo que está esperando, entonces me siento mal, me siento como el malo de la partida. Y Exacto. qué importante identificar cuando es cierto, ¿verdad? Cuando otro genuinamente está pidiendo ayuda o tiene una necesidad y yo quiero conectarme con él y estar allí para él, o cuando me está manipulando y haciendo el papel de víctima, entonces empiezo yo en un juego allí que a ninguno de los dos al final nos va a servir en ningún tipo de relación, ni personal ni Exacto. del trabajo. Y bueno, ¿cómo identificamos cuando una persona a nuestro alrededor está usando el papel de víctima? Esto no es difícil, no es difícil porque realmente, generalmente lo usan a través del miedo, la ansiedad o la tristeza. El que se victimiza trata de generar pena o lástima a los que lo estamos escuchando, ¿verdad? Ay, pobrecito, mira, es que mi jefe está tan sobrecargado que entonces yo termino aquí haciéndole la mitad del trabajo. O mi pareja viene tan cansado del trabajo y entonces yo asumo muchas de las labores de la casa o viceversa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entiendo yo por qué yo estoy jugando el juego de otra persona? Entonces tengo que ver que la emoción viene de la otra persona a través de una descarga de miedo, una descarga de ansiedad o la tristeza. La tristeza es maravillosa. La tristeza hace que sintamos pena por la otra persona. Fijémonos mucho también en el discurso de la otra persona, ¿verdad? Igual que nosotros, porque a mí eso no es justo. Y bueno, y tratar de ayudar en ese sentido o tratar de identificar qué pasa. Pero ¿qué podríamos hacer? Ujú. A ver, cuando tenemos una persona, por ejemplo, que se enfada, ¿sí? Se enoja porque esperaba que le hubiésemos ayudado o que hubiésemos estado más pendiente de ella.
Y entonces dice, pero no, es que no estuviste allí, es que no me hiciste caso, es que yo te lo pedí. ¿Y en qué momento me lo pediste? ¿Sí? Entonces, es bien interesante porque fácilmente nos enganchamos en eso, porque la lástima es una emoción que no ayuda, ¿verdad? Porque desde Ujú. la lástima no estamos en una relación sana, estamos generando un ambiente tóxico. Entonces, lo primero que yo tengo que mirar es como tomar distancia y ver esta persona, empezar a identificar, esta persona está enojada, ¿por qué está enojada? ¿Qué fue lo que yo hice? O sea, ¿cuál es la parte que es mi responsabilidad, hablando del 50 y 50, para que esa persona estuviese enojada? ¿Hice yo realmente algo para que Exacto. estuviese enojada, para que estuviese triste? ¿Sí? Creo que es lo primero que hay que hacer, como tomar distancia. Luego hay que respetar la emoción del otro Ujú. también, porque hay veces que lo hemos hablado en otros podcasts, en otros episodios, y la persona está tan metida en su emoción que no va a ser el mejor momento y nada de lo que yo diga o nada de lo que yo haga lo va a ver de manera positiva. Entonces no deberíamos insistir en exceso. Entonces hay que respetar ese espacio. Si por el contrario veo que hay un canal para comunicarse, ¿sí? Hay que a veces esperar que la persona dé el primer paso o preguntarle si quiere hablar. Una vez pasada la situación, Ujú. hablar de lo que pasó y entender como qué fue lo que cada quien hizo que generó ese efecto en el otro. Y es interesante porque en esa conversación que, por ejemplo, acompañamos muchas personas en empresas a formarlos en feedback, ¿sí? Claro. Cuando se da una buena conversación de feedback, que también la podemos tener a nivel personal, pero que nos cuesta muchísimo, ¿sí? Allí podemos ver cuál es la responsabilidad de cada quien y podemos trabajar sobre unas expectativas más reales. Bueno, yo esperaba esto y tú hiciste eso y eso fue lo que no me gustó. Porque a veces incluso esperamos cosas de los otros que Ujú. los otros no están en capacidad de hacer. O esperamos cosas que nunca las dijimos. Entonces luego nos Exacto. victimizamos, ¿verdad? Entonces hay que ver muy bien, bueno, cuál es la expectativa que cada uno tiene del otro, qué es lo que yo estaba esperando, qué es lo que yo hice para que te enojaras. Y seguramente les ha pasado que si llegamos a tener una conversación de ese nivel, que a veces incluso, ¿verdad? Hay que tenerla fuera del contexto, hay que decirle, vamos a tomarnos algo y hablamos de eso, o vamos a Exacto. caminar y darle una vuelta aquí a la manzana y a respirar profundo para poder hablar, ¿verdad? Nos damos cuenta allí de quién está ejerciendo el papel de víctima o si no, o si realmente hubo razones, ¿verdad?, para que el otro se enojara. Pero eso puede ser también tema de otro podcast porque está todo el tema de las expectativas y de las peticiones y ofertas. Así Entonces eso es. lo podemos dejar para una próxima oportunidad en temas de cómo nos comunicamos. Pero yo creo que, bueno, como una recomendación general sobre este tema, es que a veces la mejor ayuda consiste en no ayudar. Mira qué interesante. Porque en estos temas de victimización, bueno, si ya, por ejemplo, nosotros caminamos un poquito en este camino de no ser más víctimas y tenemos más conciencia, usamos el lenguaje adecuado para hablarnos a nosotros mismos, pero empezamos a ver cómo la gente se victimiza. Quizás en ese sentido es lo más sano es no entrar en esa dinámica. Por Mm, eso a veces, como te digo, la mejor ayuda es no ayudar, es quedarnos afuera, es esperar un poco que la persona aterrice esa emoción porque estamos hablando de cosas que hacemos a nivel inconsciente y que son permitidas culturalmente. O sea, ujú. que estamos trabajando en dos facetas que son complicadas. Una, mi comportamiento es permitido y siento placer cuando lo hago, porque cuando estoy soltando la responsabilidad me convierto en víctima y pobrecita de mí. Entonces, esas dos cosas son muy difíciles de que yo pueda trabajar a otra persona. Entonces, lo mejor es no entrar en esos ambientes, ¿verdad? Tratar de mantenerte al margen y como vos dijiste, cuando la situación sea conveniente, pues entonces ya sí hablarlo
o tratar de ver cómo podemos en conjunto mejorarlo. Esto último que dices me parece súper interesante porque cuando tenemos refuerzo, como decías, placer, ¿verdad? Que es inconsciente, se nos activa en el cerebro todo un circuito de las dopaminas. Así es. Entonces no nos damos cuenta y al ser víctima, si logramos la atención de alguien que es importante para mí y que aprendí que al hacerme víctima logro esa atención, ¿verdad? Y el otro voltea a verme, entonces lo que estoy haciendo es reforzando esa conducta. Y eso funciona así como de librito con los niños, por ejemplo. Las personas que tienen niños pequeños y con los adolescentes un poco más complejo, pero muy interesante, es que muchas veces, ¿verdad? Cuando hacen una pataleta o cuando identificamos que están haciendo, que nos están intentando manipular, haciéndose las víctimas, y nosotros les damos toda la atención, entonces lo que estamos es reforzando eso. Recordemos que son mecanismos inconscientes. Podemos estar más conscientes nosotros mismos de no caer allí y también podemos ayudar a otros a salir de ese juego porque no son relaciones sanas ni estamos siendo buenos ejemplos para otros cuando hacemos eso. No estamos siendo la mejor versión de nosotros mismos cuando hacemos eso. Exacto. Y yo creo que la responsabilidad con los hijos también es ayudarles a encontrar el vocabulario correcto, ¿verdad? Salirnos de yo víctima a yo protagonista. Y si pudiéramos darles esa enseñanza, sería maravilloso. Y igual, ¿verdad? En los ambientes laborales, claro, que es importante que cada quien asuma su responsabilidad y que no estemos buscando el culpable, porque cuando llegamos y ante una situación decimos, ¿qué pasó? Y todo el mundo anda buscando el culpable, lo que estamos es reforzando sin darnos cuenta eso y no la responsabilidad. Pero bueno, Ailín, yo creo que este tema da para muchísimo, el tema de la responsabilidad en muchísimas áreas de nuestra vida. Hoy lo hemos tocado solo desde este punto de vista, pero ese tema de ser protagonista lo vamos a seguir trabajando en otros episodios con otros temas interesantes. No dejen de seguirnos en redes sociales, así como lo ves, o Altea Group. Somos Aurimar y Ailín, y muy contentas de estar hoy con ustedes y los esperamos en la próxima.